Saludos amigos, y hoy estaré hablando de la moneda de 1943 de acero, sí, que muchos de ustedes tienen en su colección. Y siempre me gusta de tiempo en tiempo hablar sobre varios precios, pero en esta ocasión será por su atractivo visual, que muchos de nosotros pasamos por alto y es bien importante a la hora de dar valor a su moneda. Entre los centavos de Lincoln, las monedas de acero de 1943 son algunos de los centavos más conocidos, incluso para el público en general. En el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, bueno, ellos alteraron la composición del pequeño centavo a una placa de acero recubierta de zinc para desviar el muy necesario cobre al esfuerzo bélico. Y estos centavos de acero de emisión regular se acuñaron en 1943 en la Casa de la Moneda de Filadelfia, Denver y San Francisco. Y la producción del centavo de cobre, técnicamente bronce, se reanudó el año siguiente. Y aunque le parezca increíble, para muchos, bueno, pero algunos de nuestros coleccionistas principiantes desconocen que esta moneda de 1943 sea normal y de acero. En muchas ocasiones, y me lo han preguntado en sus comentarios o en Instagram, piensan que fue un error y creen que tiene mucho valor. Y sí, hay algunas monedas que tienen bastante valor, pero hay que verificar el por qué es que tiene algunos mucho valor y otras que no tienen casi nada. Sin embargo, en la sucursal de San Francisco se produjo 191.550.000 monedas acuñadas, y esto fue en San Francisco, que fue la más baja de las tres acuñaciones originales. En la sucursal de Denver se acuñaron aproximadamente 218 millones de estas monedas, y en Filadelfia se produjo casi 685 millones. Naturalmente hubo acuñaciones accidentales de este centavo de cobre en 1943, cuando no se suponía que fuera de cobre para ese año. Y esos sí son bastante valiosos. Y también hubo errores en centavos de acero en 1944. Son fechas aproximadas que sí hubo dichos errores metálicas y se encuentran entre los centavos de Lincoln más famosos y codiciados de todos los tiempos. Pero eso de ninguna manera resta valor al atractivo de alguna de estas monedas circuladas de acero de 1943S para los coleccionistas de esta serie, especialmente en el estado de High Mint, con un acuñamiento fuerte y una agradable cantidad de tonos claros en toda la superficie de la moneda, y esto es parte del atractivo visual. Sí, en la tonalidad es parte del atractivo visual, en adición al tipo de acuñamiento, si es fuerte, si es débil, etcétera, etcétera. Amigos y amigas, si ustedes tienen cualquier tipo de duda, pregúntenme, háganme en el comentario: tengo una duda, por favor me puede aclarar. Porque en ocasiones me dicen: mira, tú no dijiste por qué fue raro tal moneda, o tú no dijiste ciertos puntos, que cuando voy al video y digo: ¿será verdad que yo no? Ese es un punto importante. ¿Será verdad que lo pasé por alto? Y cuando lo veo, lo vengo a ver nuevamente, es que no escucharon el video completo. En ocasiones a veces vemos el video a mitad o al principio, y la realidad es que para tener un entendimiento mejor hay que ver el video completo. De hecho, muchos coleccionistas se quedan muy asombrados con estas monedas que se conservan en calidad de gema. Y cuando digo gema, me refiero a las buenas condiciones que está la moneda, en el tipo de grado. De hecho, la compañía que certifica monedas, PCGS,
ha informado 5.743 monedas calificadas de 1943 S en MS66. Y para los que no saben, MS significa Mainstay, que es un tipo de grado que tiene la moneda. Y bueno, yo tengo un video que hablo de los diferentes grados. Si le interesa, déjenme un comentario y yo le busco el link y se los coloco como respuesta a su comentario. Y le diré más, varios de estas monedas se han vendido en subasta en los últimos años, y cuando digo últimos años, en el 2020, con precios que promedian alrededor de 250 y más, bueno, de acuerdo a su grado o condición. También les menciono que hubo una venta alta con una moneda Lincoln de 1943S, altamente coleccionable por el tono y la calidad de la moneda, que fue confirmada por la compañía CAC, que no todas las monedas certificadas son confirmadas en su grado de calidad por CAC. Por lo tanto, no me sorprende que la demanda de parte de los coleccionistas sea bastante grande para este tipo de moneda. Y le diré más, cuando se vendió esta moneda hubo 23 ofertas, que al final se vendió al mejor postor por 525, que no es mucho dinero para muchos coleccionistas. Sin embargo, le tengo que decir que el domingo, el 21 de marzo del 2021, no hace tanto tiempo, se volvió a colocar a la venta en greatcollection.com para esta moneda Lincoln Cent de 1943S de acero, o sea, steel, con suaves tonalidades, que eso es el atractivo visual, calificado por MS66 por PCGS, y lo pueden ver en pantalla, y aprobado por CAC. Y miren, se llegó a vender en $624. Bueno, aunque al final el comprador tuvo que pagar un poquito más, $702 por otros honorarios. Así que subió la venta un poquito, y todo se debió por la buena condición, su atractivo visual y sobre todo la demanda de esta moneda. Recuerden que si usted desea leer más sobre ciertos detalles que estuve hablando, los animo que vayan a la cajita de información aquí abajo del video. También le dejo el sitio web de greatcollection.com y verán diferentes links de sitio web numismático, entre otra información. Si le gustó este video, pues espero que me dé un like, un dedito arriba, que comparta mis videos en sus redes sociales, y si desea enviarme una cartita, aquí le dejo mi dirección. Muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos el próximo video. Cuídense mucho. Bye.